Bien, la clase pasada acabamos de dejar justamente en unos cuantos ejercicios relacionados con la letra de cambio. Si no me equivoco, fue justamente en este enunciado. Poquito recapitulando, las letras de cambio son documentos negociables dentro de lo que cabe, de lo que indica el Código de Comercio, porque estos documentos o estas letras de cambio, vamos a ver un ejemplo, se pueden cobrar antes del vencimiento. En los casos que generamos un derecho a cobrar a una persona o un tercero, podemos respaldarnos con este documento, ¿no? Una letra de cambio. Dado que este documento nos permite respaldar la deuda, ordenarle al deudor a que pague a un tercero o a uno mismo. Y ahí colocamos ejemplos también que otro uso que le dan a las letras de cambio son para los casos que uno va a trabajar en una entidad o en una empresa donde va a agarrar dinero. Y un poco las empresas, para cubrirse de quizás a lo mejor pérdidas, robos, no sé, o alguna estafa que usted pueda hacer en la empresa, le va a pedir siempre este documento vacío, le llaman, que usted le firme, ponga sus datos aquí en el acepto, ponga la firma, sus datos acá y nada más. El resto lo deja vacío, y esto con el fin de que si en caso ocurriese una estafa o algo por el estilo, lo que va a hacer la empresa es tomar esos datos o tomar su letra y empezar a llenar. Ahora, si alguno de ustedes de aquí ya han entregado alguna letra de cambio a alguna empresa y no la recogieron después de retirarse, y si no ha pasado nada hasta el momento, bueno, está bien, si ha pasado ya bastante tiempo. Pero si es algo reciente, es de vital importancia y sugerimiento de que puedan ir a reclamar su letra y que se la devuelvan y usted romperla, porque la letra de cambio ya está firmada por usted inicialmente, y eso podría ocasionar que la empresa, tal vez por hacerle el daño o algo, imagínese, lo llena todo esto y ya usted se adquiere una deuda que en teoría no existe. Es como firmar un documento de préstamo vacío, más o menos así. Usted le estampa su firma a un documento y el resto lo pone la otra persona, más o menos así, ¿no? Entonces es algo sumamente peligroso. La idea siempre es pedir a cambio las letras y eliminarlas, romperlas, para que ya la deuda no exista. Entonces, al respecto, aquí podemos tener otro ejemplo en el cual la persona al quien tiene que pagarle, Fabio, que en este caso es vamos a llamarlo así, el representante legal, tendría que pagarle directamente a Carmen, que es la que está emitiendo, ¿no? La idea es que también estas letras de cambio pueden ser emitidas para que la misma persona, Carmen, se haga pagar a ella misma. Se puede guardar esos casos, y al fin de cabo solamente aquí cambiaría el nombre, el resto sería lo mismo. Vimos después las modalidades, ¿no? Cómo podríamos distinguir una modalidad de giro. En el caso de las letras, aquí solamente cambiaría. Si queremos a la vista, si queremos a 30 días vista, cuando quisiéramos algún vencimiento a corto o mediano plazo. Dependiendo, si quisiéramos que corra desde la fecha de aceptación, colocamos vista. Si quisiéramos que corra desde la fecha de emisión, colocaríamos fecha. Ya dependiendo eso de cada persona. O a lo mejor si queremos una fecha
fija, podríamos determinar directamente la fecha que queremos el pago. ¿Qué pasa si no nos paga? Lo que tenemos que hacer es ir a protestar la letra, es decir, irnos ante un notario de fe pública y especificar, ¿no?, que la letra no ha sido pagada y ya llegó la fecha de vencimiento y no ha sido cancelada, porque las letras de cambio tienen que ser pagadas en el momento que se acordó, si no, caso contrario no va a tener validez. Ahora vamos a ver un tema que se llama descuento bancario. Es algo que vamos a tocarlo en matemática financiera. Por ahora lo vamos a ver de forma superficial, pero es algo bastante común a la hora cuando hablamos de letras de cambio que son cobradas antes del vencimiento. Por ejemplo, si suponiendo que alguien emite una letra de cambio debido a una venta al crédito, en este caso, por ejemplo, la señora Viviana vende mercaderías, zapatos de mujer al crédito. El valor de la venta al crédito es de 180.500 a esta persona. En esta fecha, el 13 de febrero del 2023. A efectos de generar algún respaldo, esta señora Viviana, que es la vendedora, va a emitir una letra de cambio. Aquí está el número a tal plazo, a 90 días fecha. El señor Ismael va a aceptar la letra de cambio con todas las condiciones y 2 días después de la emisión que hizo Viviana, es decir, el 15, el 13 lo emitió Viviana y el 15 recién lo acepta Ismael. Ya sea por un tema de logística, yo les mencionaba que puede ser que la letra la mandemos por, no sé, por courier tal vez, y en lo que va a llegar hasta el lugar de donde está el deudor puede pasar ciertos días, ¿no? No siempre tiene que ser exactamente el mismo día que se emite. Y tenemos más datos, ¿no?, del deudor, su carnet y la dirección. La idea es elaborar la letra de cambio. Podemos empezar con el número. En este caso el número es de 14/2023. Aquí está. Anotamos el importe de la letra. Todo esto lo está llenando la acreedora, es decir, la que quiere respaldarse esa deuda o ese derecho que está adquiriendo con este documento. Entonces ella lo está emitiendo la letra. Se anota también la fecha de emisión de la letra, que justamente es el 13 de febrero. Y aquí debajo colocamos la modalidad. En este caso la modalidad dice que va a ser a 90 días fecha, lo que quiere decir que Viviana quiere que corran 90 días a partir de la fecha de emisión. A partir de esta fecha que corran los 90 días. Va llenando por esta letra de cambio a la orden de, y aquí colocamos el nombre de ella misma, porque ella misma puede decidir que se le pague a ella. Luego se anota la cantidad que estipula aquí justo en esta parte, 180.500, no hay decimales. Y se anota acá siempre recibido, valor recibido que cargará usted en cuenta según aviso y su atento seguro servidor, que se llama esta parte. Ahí van las firmas y los datos, en la mayoría o algunas veces, de Viviana. Aquí se colocan los datos y también aquí abajo. Todo este campo lo llena la acreedora de la deuda, es decir, a quién se le va a pagar. Y en esta parte izquierda vamos a anotar los datos del deudor. De Ismael Torrico, su carnet de identidad y dónde vive. El tema de la dirección, en algunos casos esta dirección la toman como el lugar donde se va a hacer el pago también. Ya otros le ponen la dirección donde vive esta persona y puede variar, ¿no? Esta dirección puede ser diferente. Ahora, como Ismael lo va a aceptar la letra 2 días después, es decir, el 15,
anota primero acepto. En esta parte coloca la fecha y estampa su firma. Entonces todo este campo de aquí es la parte que pone Ismael con su aceptación de las condiciones de la letra. Y en esta parte de aquí anota Viviana, que viene a ser la acreedora. Listo, con esto se emite la letra y ya con eso se respalda la deuda. Ahora pueden pasar casos en los cuales, un ejemplo, Viviana por muchas razones quisiera cobrar la letra, es decir, antes del vencimiento. Suponiendo que antes de los 90 días Viviana quisiera cobrar la letra, lo que tiene que hacer Viviana, primero intentar hablarle a Ismael y decirle, oye, ¿será que me puedes pagar? Y en la mayoría de veces el deudor le va a decir, si faltan 10, 5, 3 días, le va a decir, oye, falta tanto tiempo, ahorita no tengo. No está en la obligación de pagar hasta que no se cumpla. Como suele ocurrir, ¿no? Cuando alguien nos debe dinero, siempre va a esperar el último día, el último instante para pagar. Es poco probable que pague antes. Entonces, claro, ahí en ese caso Viviana no puede hacer mucho. Si va a ir a los 60 días, a los 2 meses, no va a poder cobrarlo. Con suerte a lo mejor sí lo cobra, pero si por alguna razón Viviana quisiera cobrarlo, no va a poder directamente con Ismael, aunque le ruegue. Ismael le va a decir, no, son 90 días, todavía no ha pasado. ¿Qué debe hacer Viviana en esos casos? Debería personarse al banco, a cualquier banco, y puede hacer el cobro de la letra, es decir, puede ir a negociarlo al banco. Entonces el banco va a ver la letra, va a ver si está todo correcto y le va a decir, bueno, no puedo darte los 180.500 porque todavía falta. Así que si querés, por esta misma letra que tiene este valor de 180.500, yo te puedo dar, no sé, 150.000 bolivianos, un ejemplo. ¿Te parece o no te parece? Es decir, le va a dar, lo va a hacer cobrar esta letra pero con descuento, ¿no es cierto? Porque no tiene chiste, ¿no? De que si falta todavía días el banco diga, bueno, no hay problema, yo te doy los 180.500 y no gana nada el banco. El banco va a decir, te doy menos, si quieres lo tomas, si no también. Claro, entonces si Viviana quisiera tomar esa o cobrar por alguna urgencia, qué sé yo, ella lo va a aceptar. Entonces ella va a recibir el dinero, los 150.000, y ella le va a entregar esta letra al banco. El banco la va a custodiar. El banco ya sabe cuándo se va a cobrar esta letra y el banco va a recibir 180.500 por la letra. No va a recibir los 150.000, sino los 180.500, que es lo que vale. Ahora se preguntarán ustedes, pero bueno, ¿el banco quién le va a cobrar a Ismael? Pues resulta que quien le va a seguir cobrando algunas veces, aunque muy rara vez, va a ser el banco que asuma ese riesgo y vaya y le cobre a Ismael. El banco, ¿qué va a hacer? Le va a cobrar a Viviana. Llegado la fecha de vencimiento de la letra, Viviana tiene la obligación de pagarle al banco 180.500, porque el banco le va a exigir a Viviana que le pague, no Ismael. Entonces Viviana de alguna manera no se va a ver afectada. Y vamos a suponer dos casos. El primer caso es que Ismael llega a la fecha de vencimiento y va a ir a buscarla a Viviana, ¿no? Va a decir, bueno, te traigo el dinero, los 180.500, y ¿dónde está la letra? Le va a decir, ¿no es cierto? Porque inicialmente
Ismael le debe dinero a Viviana y saben entre los dos que pasado los 90 días, este sujeto lo tiene que pagar a ella. Y ella le tiene que entregar la letra de cambio para que este sujeto lo rompa y ya no quede nada en evidencia. Pero ¿qué pasa? Viviana decide ir días antes o un mes antes, pero antes del vencimiento al banco, porque necesita efectivo, necesita liquidez. Así que la letra se la deja al banco, ella ya no la tiene. El banco le dio por la letra 150.000 bolivianos y el banco espera cobrar esa letra al vencimiento, lo que diga la letra, los 180.500. Y ahorita está así la figura. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que Ismael no tiene conocimiento de esa transacción que hizo Viviana. Entonces, Ismael obviamente va a pensar que Viviana sigue teniendo la letra y él va a ir con el dinero donde está ella. ¿Y qué va a pasar? Imagínense, va a llegar, la va a llamar y va a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo lo que te debo, ¿dónde nos juntamos? Te voy a pagar. Y le va a decir, bueno, aquí están tus 180.500, ahora dame la letra, le va a decir esta persona. Y claro, Viviana va a decir, la letra no la tengo, la letra la tiene el banco, va a decir. Y entonces le va a decir, bueno, qué bonito, ¿no? Entonces no te puedo dar nada, yo necesito ir al banco a recuperar esa letra para que la deshagamos, ya no te deba nada. Así que van a tener que irse estas dos personas al banco. Ismael va a hacer el pago al banco de los 180.500 y recién el banco le va a liberar la letra de cambio. De tal forma que Ismael, al tener la letra de cambio, lo va a romper y se acabó, ¿no? Entonces ahí viene a ser el mejor de los casos. En el caso de que llegue el tiempo, Ismael le pague todo al vencimiento, esa plata va directo al banco, el banco devuelve la letra y la letra se rompe, así tal cual como usted rompería una hoja, así, tal cual se rompe y ya está. ¿Qué pasa si llegado los 90 días nos aparece este sujeto? Inmediatamente el banco le va a llamar a Viviana y le va a exigir que pague a ella. Si no, caso contrario, es como los créditos. Ella va a quedar en mora y su situación crediticia se va a ver afectada. O vamos a llamarlo así, su comportamiento, ¿no? Como cuando uno saca un crédito y no paga, entra en vencimiento, en mora, entonces eso es un mal antecedente. Y claro, si Viviana es usuaria regular del banco, eso no le conviene. Entonces, Viviana, llegado la fecha, va a tener dos presiones. La primera, que tiene que pagarle al banco a fuerza, primero porque no quiere quedar en mora, y segundo, porque si no recupera la letra, porque lo tiene custodiado el banco, recuerden que Viviana tiene la obligación de ir a protestar la letra cuando no se pague. Porque si no lo hace, lo que va a pasar es que esa letra queda vamos a llamarlo así, se vence y ya no va a poder cobrarlo. Entonces es muy importante que ella tenga la letra en su poder para ir a protestarla ante el notario y ya continuar con la vía legal que quiera. Entonces ahí se ve envuelta en un problema. Va a tener que ir al banco, de su mismo dinero ir a pagarle para que el banco le libere la letra en ese día y ella recién con la letra vaya al notario, haga todo el proceso del protesto y recién ir por la vía legal, si no, no va a poder cobrar. Qué lío, ¿no? Y porque si no lo hace, corre el riesgo de no poder cobrar la letra y encima va a quedar mal ella con el banco. Porque el banco le va a estar cobre a ella ese dinero por la letra. Entonces, todo un lío. Así que ella va a tener que sacar de su bolsillo
para ir a pagar el banco, y con eso el banco le libera la letra y ella recién se va a notaría a hacer el protesto. Y en el protesto no es gratis. En protesto el notario le va a cobrar. Tampoco va a ser mucho, pero igual le va a cobrar dinero por el trabajo. Y ya con ese protesto va a poder seguir por la vía que corresponde, ¿ya? Pero esa es la dinámica que tienen las letras de cambio. Normalmente se las puede entregar uno al banco antes del vencimiento y el banco le va a dar un monto de dinero, pero no va a ser el mismo de la letra, sino a descuento. Le va a hacer un descuento de cierto porcentaje, más comisiones, y todo eso es su ganancia del banco, ¿no? La idea es que por cobrar uno antes del vencimiento, el banco se beneficie de eso. No sé si hay alguna consulta, dudas de esta parte. Dice, y una consulta a lo que comentó sobre la letra de cambio. Después de que se vence y si uno no la recupera, pueden usarla y cobrarla en el banco. ¿Y cómo sabe uno que le están cobrando en el banco? ¿Cómo? No le entendí muy bien su pregunta. A ver. Si uno no recogió la letra de cambio, ¿cómo sabe que la está pagando en el banco? Se dice que ahí la pueden cobrar. O sea que el deudor no sabe, o sea, no sabe que tiene... ¿Cómo puede saber que se está pagando eso, digamos? ¿Quién? ¿Eso le informa? El banco. ¿El banco al deudor? El deudor, sí. No sabe. De hecho, es lo que aquí les decía. Entre estas dos personas saben que hay una letra de cambio, pero este sujeto no tiene ni idea de lo que ella está haciendo. Ella se va solita al banco antes del vencimiento y la deja la letra en el banco. Y no saben de eso. Él no sabe de la transacción. Llegado el momento, los 90 días, él se va a acercar y va a querer pagarle a ella. Pero antes de desembolsarle el pago, le va a pedir, dámela la letra. Porque no vaya a ser que él le dé el pago y la letra se queda ahí nomás y va a decir, no, digamos, si ella tuviera mala intención, puede decir, no, ¿sabes qué? Me seguís debiendo esa plata y vos no me has dado. Aquí está la letra de cambio. Y a él se ven problemas, entonces por eso le va a exigir que le dé la letra de cambio, se la devuelva y él la rompa. Pero ella pues va a decir, bueno, no la tengo yo, la tiene el banco, así que se van los dos al banco y Mael va a tener que pagarle al banco el valor de la letra. Tal cual lo que dice la letra, él le va a pagar al banco. Y el banco recién libera la letra de cambio y ahí pueden romper. ¿Esa era su consulta? Sí, lo que pasa es que ahí me dejó en duda, si uno lo deja y uno va y uno no la pide la letra de cambio, entonces la deuda queda todavía en el banco. Claro, en realidad ella queda como deudora porque el banco le va a cobrar a ella. Porque lo que el banco espera... O sea, el banco avisa de qué está o... Sí, el banco... Claro, pues, ¿no? Claro, el banco tiene que tener al día todas sus letras que tiene por cobrar. Y hay personas encargadas de hacer esos cobros. Entonces, si esta persona no le paga al banco, ella va a entrar en mora. Es como si le hayan hecho un micropréstamo, por así decirlo. Le han dado 150.000 bolivianos, pero tiene que devolver 185.500 después de tantos días. Porque solamente, si por ejemplo esta persona se va a los 60 días, el banco sabe de que todavía faltan 30 días para llegar a los 90. Entonces es como que el banco le va a prestar 185.500 a 30 días más o menos, pero le va a desembolsar 150. Y ella en 30 días le tiene que pagar al banco lo que dice la letra, si no va a caer como en mora. Y ahí es donde se agarra el banco, porque no es que el banco le va a cobrar a Ismael, sería bien, ¿no? Pero no le cobra a él, le cobra directamente a ella. Ella tiene la responsabilidad
de hacer el pago, porque ha quedado en custodia. Y además, si ella no lo paga, ella se ve en un lío, porque ella, si no recupera la letra y este sujeto no le paga, ella al no protestar la letra corre el riesgo tampoco de no poder recuperar su dinero. Va a tener un problema con él al cobrarle, y el banco la va a estar molestando a ella. Ella como que quedaría en medio, el banco cobrándole a ella y ella cobrándole a él. Y para seguir una vía legal, ella necesita la letra sí o sí que está custodiada en el banco, y el banco no le va a liberar la letra hasta que ella no le pague el completo. Así queda la figura cuando son este tipo de casos, ¿no? Entonces, por eso que ella, la única forma de liberar la letra al vencimiento es que ella le desembolse todo al banco, el banco le devuelve la letra y ella con la letra recién la proteste para después cobrársela a él. Porque si no, el banco se la va a cobrar a ella, con horas y todo lo demás. Dicen una consulta más. Adelante. ¿Y uno qué tiempo puede tener guardado una letra de cambio? O sea, a mí me deben un dinero, yo lo tengo de hace años y nunca han pagado, ¿y eso qué tiempo tiene validez? Después de los 90 días. No, tiene lo que estipula el Código de Comercio es que si hay una letra de cambio de por medio de una deuda, se tiene que pagar en lo que estipule. Si dice 90, a los 90 días. Si llegado ese momento el deudor ni se aparece, usted tiene que ir al notario a protestar esa letra, diciendo de que no se ha pagado lo que se ha acordado en base a la letra, así que vengo a protestarla. Entonces el notario le va a cobrar 300 o 400 pesos para hacer ese protesto. Y ya con ese protesto tiene validez legal, pues, ¿no? Para uno seguir con la vía que corresponde. Ya le refuerza, por así decirlo, lo que usted va a hacer el trámite a posterior, ¿no? Para hacer los cobros con él. Pero se tiene que pagar en la fecha exacta que dice. No hay un plazo a posterior. A lo sumo le da, hemos visto 2 días, 2 a 3 días le da para que el deudor se apersone después de la fecha de vencimiento. Eso le va a decir el notario. Pero si no se aparece en esa prórroga, ya es nomás hacer el protesto. Le hice una consulta y yo me voy, digamos, por decir, ya ha pasado más de 5 años y yo no hice ninguna denuncia, nada, pero tengo la letra de cambio. O sea, ¿puedo ir todavía o ya se venció, ya no sirve? ¿Cuándo, digamos, venció exactamente? ¿Recién nomás? Ya va a ser 9, 5 años va a ser. Yo lo tengo, nunca molesté ni nada, no dejé ahí. ¿Y de cuánto tiempo era su letra? ¿A qué plazo? Era 90 días igual. Uy, no, si no lo... Pero yo nunca molesté nada, lo tengo ahí. ¿Eso sirve o ya no sirve? No, ya no sirve la letra. Y hay algo peor todavía. Si no le ha hecho cobros rutinarios durante ese tiempo, igual puede la deuda fenecer, ¿no? Es decir, no me ha cobrado durante tanto tiempo, así que la deuda ya prescribe, que eso le llama, cuando uno no le cobra. Eso es lo que ocurre, entonces ya un poco más complicado. Por eso lo que se sugiere es que cuando hay deudas de por medio, si bien no hay letras de cambio, uno tiene que estar cobrándole y estar ahí constantemente haciendo eso. Si no, prescribe la deuda cuando no se le cobra por años. Si no, se pueden agarrar, no, la deuda ya prescribió, dice. Si no hay un aviso, no hay algún proceso que se siga, lamentablemente la deuda prescribe para el Estado. Ya la entendí. Muchas gracias, Vicente. Ya. Disculpa. No hay que. Me pareció interesante. Gracias, Vicente. Listo, gracias. ¿Alguna consulta más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solamente recomendarle, digamos, aquí al compañero que esa letra de cambio pueda conservarla,
digamos, como un testimonio o una prueba de que él le hizo un préstamo a ese señor en tal fecha. Es cierto, pues ya no sirve la letra de cambio, ¿no es cierto? Exacto. Pero como le digo, solamente puede servir como un elemento de prueba de que él sí le hizo un préstamo. Lo que puede hacer él es citarla a la persona con un juez para hacer un reconocimiento de deuda. Eso es lo que podría hacer, citarlo amigablemente y delante del juez él pueda decir de que sí, me prestó hace, no importa, hace 10 años, qué sé yo, ¿no es cierto? Y eso, de esa manera, digamos, podría revalidar la deuda, haciendo un reconocimiento de deuda en presencia del juez. Es tal cual. Sería la otra, ¿no? Porque si el deudor se quiere avivar y dice no, y ya está más al tanto de las leyes, él podría decir no, ya prescribió, por último decir no me diste, ¿no? Si en caso es inconsciente. Ya sería un poco más difícil, pero ya sería una salida un poco más amigable, como usted dice. Sería lo sí, porque legalmente, digamos, la deuda ya prescribió, después de los 5 años ya prescribe, ya no tiene derecho a cobrar. Esa es la burrera, ¿no? Por eso siempre es lo que yo decía, hay que hacer pequeños cobros, aunque sea estar ahí detrás de la persona vigente, porque si uno no hace nada de eso durante esos 5 años, prescribe. Eso es lo que indica la normativa, y hay mucha gente que cae pues en eso, ¿no? A veces no contesta los teléfonos y uno a veces se cansa, pues, ¿no? Dice, pucha, ya no me va a pagar, y uno para no estar renegando dice, mejor ni le cobro, dice, y es lo peor. Si no le cobra, puede prescribir la deuda si pasa mucho tiempo. Pero la única vía es hacerlo, así como dice su compañero, de forma amistosa y esperando que la otra persona sea consciente. Si no es consciente, pucha, va a estar complicado en esa parte. ¿Alguna consulta más? ¿Dudas? Tal vez alguien. La verdad que esa parte de las deudas, pues no, pucha, uno dice a veces, por no amargarse, ¿no? Cuando uno le debe, o bueno, nos deben dinero, a veces uno se amarga, tratando de cobrar, tratando de estar ahí aguantando, ¿no? Que ya te voy a pagar, ya te voy a pagar, y lo tienen ahí a vueltas, y es una situación, pues, incómoda. ¿No? Eso se entiende, y mucha gente pues a veces dice, ya, tira la toalla, te lo regalo, por así decirlo, ¿no? Entonces, así ocurre, lamentablemente. Por eso siempre es bueno, cuando uno presta dinero, hacerlo, por más amigo que sea, pariente, familiar, hay que respaldarse, porque uno nunca sabe, como dicen por ahí, ¿no? Uno recién conoce a la persona en las deudas, dice, en el caso de préstamos, en la herencia, en el caso de los hijos, dice, y en el divorcio, en el caso de las parejas. Así que ese es el tema con las deudas. Bueno, vamos a ver otro documento que también nos sirve para poder reconocer una deuda, que son los pagarés. El pagaré, a diferencia de la letra, el pagaré lo emite el deudor. Las letras siempre los emiten los acreedores, es decir, la persona que presta el dinero es la que emite la letra al deudor. Y en el caso de los pagarés al revés, el deudor es quien emite el pagaré, mejor dicho. El que recibe el dinero por parte de préstamo es quien puede decir, mira, ¿sabes qué? Te puedo hacer un pagaré, mi promesa, que te voy a pagar en tal momento, con estas condiciones y algo por el estilo. Así que esta también es otro documento que se puede utilizar para respaldar una deuda. Así que el pagaré viene a ser una promesa,
Una promesa escrita incondicional dice de pagar una suma de dinero en cierta fecha a un momento determinado. Y debe de ser firmada por las que acuerdan a efectuar el pago. Las personas que van a acordar hacer el pago en ciertos momentos son las que deben de emitir. Ahora, el pagaré tiene algo bastante especial, y es que es un documento que sí se puede elevar a instrumento público, es decir, mediante un reconocimiento de firmas, sea antes o después de la transacción. Es por esta sencilla razón, al ser un documento que sí se puede hacer reconocimiento de firmas, es que las entidades financieras prefieren usarlo más que las letras de cambio. Porque fíjense, las letras de cambio en ningún momento cuando se emiten se necesita un reconocimiento de firma sí o sí. De hecho, si usted se compra una letra de cambio en impuestos nacionales, usted la rellena y automáticamente ya tiene validez, ¿no? A partir de ahí, pero no es instrumento público, no se puede hacer un reconocimiento de firma. En el único momento que uno más o menos podría empezar algo así, algo más formal, es al momento del protesto. Llega la fecha de vencimiento, usted tiene que irse al notario a hacer el protesto, pero antes no. En cambio, los pagarés se pueden elevar a un instrumento público desde la emisión, desde antes o después de las transacciones. Entonces, es por esa razón las entidades financieras prefieren trabajar más con pagarés que con las letras, ¿no? Precisamente por ese aspecto. Ya saben que los bancos son las entidades que por formalidad o por las características que ellos tratan de conseguir las transacciones, siempre suele ser lo más legal posible, ¿no? Para cubrirse, para cubrir los préstamos, y además porque ASFI se los exige para preservar el dinero de los ahorristas, ¿no? Por esa razón necesita utilizar instrumentos que puedan ser públicos. Otra diferencia del pagaré con la letra es que en el pagaré podemos pactar los intereses a cobrar o a pagar en todo caso. Y también podríamos garantizar dicha deuda con un aval. Es decir, es un documento mucho más completo que en la letra. En la letra no podemos poner intereses. No hay un solo campo en el cual usted diga: esta persona me debe 10.000 bolivianos, me lo tiene que pagar a mí a tantos días fecha con una tasa de interés. No se puede poner eso en una letra de cambio. Usted en la letra de cambio solamente pone un monto fijo que va a recibir o está ordenando a recibir, o que un tercero le pague a otra persona en determinado tiempo. En el pagaré no. En el pagaré sí tenemos campo y tenemos la alternativa y la opción de colocar los intereses. Esa es otra de las ventajas que tienen los pagarés. Además de colocar avales y además de colocar garantías. También se pueden anotar o dejar garantías, cosa que en la letra no se puede tampoco. No hay un campo de dejar. La única garantía es la firma. Es como: te voy a pagar y confía en mí. Más o menos así. Los pagarés no. Entonces, las características: el pagaré es una promesa. Como el pagaré lo emite el deudor, así que es una promesa de parte del deudor. Es como para darle confianza al acreedor que sí le va a pagar. De hecho, en su mismo nombre dice, ¿no? Pagaré, te pagaré. Es una promesa. Intervienen dos personas para su emisión: suscriptor y beneficiario. Están las dos personas, es decir, quién va a pagar a quién y quién es el beneficiario. Están las dos personas como mínimo. Debe estar firmado por el suscriptor, es decir, la persona que está emitiendo el pagaré. La idea es que el deudor llegue con el pagaré a entregárselo al beneficiario, ¿no? Toma, aquí está mi respaldo de que te voy a pagar, así que préstame. Y encima está con reconocimiento de firma. Lo bueno es que se puede incluir intereses
podemos incluir intereses normales o ordinarios que le llaman, y los penales en caso de mora. Se pueden también anotar. Es como una especie de contrato de préstamo, más o menos así, solamente que es más resumido y es un poco más directo, y además solamente necesita la firma del suscriptor o del deudor en todo caso. En cambio, un documento de reconocimiento de deudas van a estar las dos personas. Normalmente es así. Están las dos personas presentes y son las que firman el documento, la que presta y la que recibe. No puede ser girado a la vista por obvias razones. Sería muy raro que el deudor diga: mira, te lo giro a la vista, aquí está el pagaré y te lo pago ahorita. No sería... es muy raro eso, así que no existe esa forma de emisión. Lo que sí existe es que haya un vencimiento. Le diga a días, meses, fecha o una fecha fija. Depende de lo que el deudor estipule en el pagaré. Algunos tipos de pagaré que podríamos definir van a ir en función de la garantía. Los tipos de pagaré se van a definir en eso. Por ejemplo, a sola firma o una pagaré simple. Para este caso, el pagaré está firmado solo por el deudor, quien garantiza el cumplimiento de pago a la fecha de vencimiento, bajo una sola firma sencilla. Los modelos de pagaré puede variar mucho, como esto son documentos que los elaboran los abogados, entonces tienen sus propias cláusulas, su propia forma de escritura. Puede variar. Ya no es que necesariamente se vea de esta forma tal cual, sino que puede variar, pero la idea es que el pagaré va a estar definido, que es un documento pagaré, y van a tener como mínimo esas cláusulas que yo les había indicado, ¿no? Al respecto de lo que se puede estipular, intereses, a qué persona va a ir y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte podemos anotar el número del pagaré. Podemos anotar el importe en esta parte de aquí. Justo en esta parte de acá también podríamos anotar la fecha la cual se está emitiendo el pagaré, del 28 de agosto. Y no sé, por ejemplo, vamos a poner un nombre: el deudor, el carnet de identidad, debo y pagaré incondicionalmente a la orden de a tal persona a quien le tiene que pagar. La fecha fija, si está emitido el 28 de agosto, se va a emitir el 28 de septiembre. Un ejemplo. La cantidad anotamos el importe en literal, lo que indica aquí, lo anotamos en literal. Colocamos bolivianos y valor recibido en dinero en efectivo o en mercancía. Aquí está dando validez que el deudor está recibiendo ese dinero, recibió a su entera satisfacción, ya sea en efectivo o en mercadería, dependiendo qué es lo que ha originado el pagaré. Más los intereses ordinarios y vamos anotando las tasas. Aquí anotamos la tasa, se va a cobrar el 2.5% mensual, y si en caso hay mora, 3% se le va a cobrar en caso de mora. Acepto y pagaré a su vencimiento. Más aquí abajo se coloca los datos del deudor. Desde luego todo esto es ficticio. Y básicamente de esta manera ya se emitiría el pagaré. Entonces fíjense que solamente basta la firma del deudor, dado que este documento va a ser entregado a la persona que está prestando el dinero, y simplemente ya con eso puede respaldar la deuda, el pagaré. Ya no es necesario que, como las letras de cambio, la acreedora o el acreedor sea quien le diga, ¿no?, al deudor: tráeme un pagaré o hagamos un pagaré. No. Esto tiene que salir normalmente siempre del deudor, y sea él el que haga
la emisión del mismo documento, ¿no? Para poder respaldar esa deuda. Y de esta forma son los datos mínimos que tiene un pagaré. La idea es poder reconocer quién es el deudor, quién va a pagar a quién, en qué fecha, las tasas y como ven acá no hay garantía de por medio a sola firma. Por esa razón este es el modelito. Modelito a sola firma, esa es la única garantía y ese es el primer tipo de pagaré que sería o vendría a ser el pagaré simple. ¿Qué pasa si en caso queremos con garantía personal? Lo único que va a cambiar, todo lo demás se mantiene lo mismo, pero solamente esa parte se va a añadir o se va a adicionar la garantía personal. Entonces todo esto viene a ser lo mismo y acá de garantía anotamos, ¿no? Constituye de garante firme y codeudor el señor, qué sé yo, y anotamos el nombre de quien va a ser el garante en este caso. Desde luego que estas dos personas son los que van a firmar ahora este pagaré, que son las dos personas que van a tener la obligación de pagar este monto de dinero a la persona que menciona aquí, en el plazo que ellos están estipulando. Este documento, desde luego que si lo está elaborando el deudor, se supone que tiene la intención a priori de pagar el dinero, ¿no es cierto? Porque está yendo al notario, está haciendo reconocimiento de firma, está haciendo todo ese proceso para respaldar una propia deuda. Algo soñado, ¿no? Pero puede ocurrir casos que los pagarés igual no se paguen y hay que seguir por la vía que corresponde. En este caso igual, firman por así decirlo, los deudores. Fíjense que solamente tenemos campos para los deudores con la diferencia de los contratos de préstamo normales. Esos son los pagares. Por eso no va el nombre o no va la firma, por así decirlo, de la persona, de la acreedora. Simplemente va a ir los datos de la acreedora, simplemente, y el pagaré va a ser emitido por los deudores o garantes. Podemos tener también tipos de pagarés con garantía prendaria, que vendría a ser otro tipo de garantía. En este caso es cuando hay una garantía con deuda de prenda. Puede ser aquí vehículo, joyas, título de propiedad inmueble, etc. Todo lo que tenga que ver con prenda podría servir como garantía. ¿Dónde va a variar? Todo lo mismo, los datos a excepción de la parte de la garantía. Entonces, para garantizar esta deuda o este importe, se puede dejar prendas, ¿no? Y ahí se detalla. Normalmente hay que detallar muy bien qué es lo que se está dejando en prenda. Aquí hay un ejemplo: joyas como ser anillos de oro, brazaletes, diamantes, todo valuado en más del 100% de la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? La prenda, ¿qué se hace con la prenda? La prenda normalmente, cuando uno pide algo en prenda o da algo en prenda, uno deja ese bien o ese activo. Y ese activo se queda como en custodia por el acreedor hasta que el deudor le pague. Es como que estas joyas se quedan con ella, con la acreedora, hasta que él le pague. Hasta que esta persona le pague a esta persona, no le va a liberar estas joyas. Eso queda en prenda por el plazo que indique aquí, ¿no? La idea es que también cubra el 100% de la deuda, no que no cubra menos. Entonces esta es una forma. Puede también dejar un título de propiedad de un inmueble, los papeles originales, y también puede servir como prenda. Puede dejar un vehículo, joyas, algún bien que pueda cubrir el total de la deuda. Sirve como garantía de prenda. Eso es parte de la
prendaria. También eso se puede encontrar en créditos normales en los bancos. Siempre hay créditos igual con garantía prendaria. Hay créditos a sola firma, hay créditos con garantes, hay créditos con, bueno, la parte de la con prenda, documento en custodia, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de garantías para los diferentes riesgos, los créditos que el banco quiera asumir. Y por último, tenemos los de garantía hipotecaria. Todo es lo mismo. Insisto, nuevamente aquí abajo solamente cambia el tenor de lo que con qué se está garantizando. Para el caso de garantías hipotecarias, ¿cuál es la diferencia con la prendaria? En la hipotecaria la idea es reconocer o grabar, se le llama el hecho en derechos reales, la garantía que se esté dejando. Por ejemplo, si usted quiere dejar un vehículo en garantía, si usted lo deja mediante prenda, quiere decir que el vehículo se lo va a dejar directamente al acreedor y usted no lo va a ver hasta que no pague la deuda. Pero en el caso de las hipotecarias no es necesario esto, no es necesario dejar el vehículo y ya está. Uno puede hacer el reconocimiento de la deuda y hipotecar el vehículo, se le llama, es decir, registrar a la deuda, la garantía, ese vehículo en derechos reales, y lo que va a ocurrir es que si no paga la persona o la deuda, ese vehículo pasa automáticamente a propiedad del acreedor, sin necesidad de esperar que ese vehículo ya esté en su poder. O sea, simplemente se hace grabar el vehículo, se lo hipoteca, y a este vehículo no importa que no quede en posesión del acreedor. Total, cuando no pague, se ejecuta la garantía e inmediatamente la propiedad se transfiere al acreedor. Y ya está. Entonces, muchas veces las deudas hipotecarias normalmente a veces son con bienes inmuebles, y en caso son deudas altas, lo que significa que si no se paga la deuda, inmediatamente uno puede ejecutar la garantía y decir, bueno, esta casa ahora sí pasa a mi nombre. Eso es lo que ocurre. En una prenda no se puede hacer eso. Le pueden dejar los papeles, está bien, pero más allá de eso no puede hacer mucho. Usted se queda con los papeles y no devuelve los papeles originales. A pesar que se puede sacar copias, pero es más complicado. Sacar una copia legal, original, si uno quiere vender, es más difícil, ¿no? Entonces esa es la idea del caso de las prendas. Y además que las garantías bajo prenda es más barato que hacerlas hipotecar, porque la hipotecada cuesta. Y ya cuando se termina la deuda, también la deshipotecada también cuesta. Tiene un costo. Y por el hecho de ahorrarse ese costo, hay mucha gente que prefiere mediante prenda porque es más rápido, y muchas veces los papeles de dichas garantías no están al día, y eso evita también poder hipotecarla. Así que los pagarés son esto. Entonces, en resumen, son documentos que también reconocen deuda, al igual que las letras de cambio, con la diferencia bien marcada en que los pagarés lo emiten los deudores de parte de su responsabilidad, y las letras los emiten los acreedores. Esa es una gran diferencia. La otra gran diferencia, las letras de cambio no hay un campo donde se ponga las tasas. No se puede poner garantías tampoco, no se puede estipular el interés que se va a cobrar. Así que hay bastantes limitantes. Y tercero, que el pagaré sí se puede elevar a instrumento público, porque de hecho también se puede colocar garantías bajo hipoteca, que también son reconocimientos a nivel público.
entonces este documento tiene un peso mayor que las letras, por esa sencilla razón, y por eso también lo usan más los bancos, porque son muy similares y muy parecidos a un contrato de préstamo. No sé si hay alguna consulta, dudas. ¿Estamos claros con esa parte? Bien, Sí, a ver, listo, en vamos a hacer ese un tipo. pequeño ejemplo. La verdad, llenar un pagaré no está complicado. De hecho, en la vida real uno no llena pagarés. Sinceramente, esto es trabajo más de un abogado, una parte más legal. Normalmente uno no lo va a rellenar. Eso sí, la idea es aprender que existe este tipo de documentos que nos pueden servir para reconocer deudas. Muchos de los asientos contables estaban escritos así, ¿no? Se vendió mercaderías al crédito, emitimos una letra o nos emiten un pagaré. Y aquí están esos documentos, ¿no? Por esa razón venían esos enunciados en los asientos contables. Aquí tenemos uno que dice el 25 de julio, el señor Julio Brancamonte, el número de carnet, va a emitir un pagaré, el número 33/2023, a favor de la señora Dolores Barriga. Domiciliado en la calle 25 de Mayo, el número de teléfono. El monto de la deuda es de 15.500 debido a un préstamo desembolsado en efectivo. El vencimiento de la letra, aquí está el 25 de octubre. Y bueno, el señor Julio Brancamonte canceló puntual al vencimiento. Entonces, rellenando el pagaré, yo tengo lo siguiente. Colocaríamos el número aquí arriba, 73/2023. El monto, 15.500. La fecha a la cual se está emitiendo, que es el 25 de julio. 25 de julio de 2023. Yo, dice, en este caso sería el deudor, Julio. Colocamos el número de carnet de identidad de Julio, dice, debo y pagaré incondicionalmente el importe de este pagaré a la orden de, y anotamos el nombre de la persona a la cual le va a pagar. Ahí está la señora Dolores Barriga. Y él, colocamos la fecha, qué fecha o a qué plazo, a 30 días fecha, 50, 60 meses, se puede anotar eso, o anotamos una fecha en específico. La cantidad nuevamente anotamos el importe en numeral, en literal, 15.500, valor recibido en dinero en efectivo o en mercadería, lo que sea, a mi entera satisfacción, más intereses y se anotan los intereses correspondientes, si es caso hay. Como en este caso no va a haber intereses, así que no es necesario. Tampoco, si se dan cuenta, hay una garantía de por medio, por lo tanto va a ser un pagaré simple. Se anotan los datos del deudor, la dirección y el teléfono y la firma del deudor, que en este caso es la firma de Julio. Con esto ya este documento está listo, se eleva a instrumento público mediante reconocimiento de firmas, y ya con este documento puede darles una seguridad a la señora que le está prestando el dinero de que le va a pagar, ¿no? Básicamente es mejor tener algo a no tener nada. Mejor es que nos den algún documento que respalde esa deuda, o que podamos hacer algo en caso no nos pague. Ya, entonces ese es el formatito del pagaré. Podríamos hacer el asiento contable de eso mismo. Anotamos la fecha del pagaré, en este caso el 25 de julio. Y como estamos del lado de siendo contadores de la señora Dolores, nuestra cuenta que va a venir a
a indicar lo del pagaré va a ser documentos por cobrar, ¿no es cierto? Porque esto es un documento mercantil, así que iba a ser por cobrar, así un derecho. Entonces lo que se va a cobrar del pagaré serían los 15.500 bolivianos. Contra Caja Moneda Nacional, porque la idea es que le prestamos en efectivo, desembolsamos en efectivo, entonces sale de la caja y automáticamente se nace un derecho a cobrar este documento, el pagaré. En la glosa se realiza un préstamo en efectivo sin intereses, con vencimiento al 25 de octubre de 2023, según pagaré número 3323. Así sería el asiento del pagaré o del préstamo. ¿Qué pasa cuando llega el 25 de octubre? Dice canceló puntualmente al vencimiento. Entonces, en este caso, si nos cancela puntual, no hay intereses, es como si volcaríamos el asiento, ¿no? No va a volver a ingresar por el mismo método de desembolso, nos llega en efectivo y eso tenemos que dar de baja ahora sí el documento, por eso lo anotamos en el lado del haber. Se da de baja el pagaré emitido en fecha 25 de julio, lo estamos dando de baja aquí porque ya nos está pagando en efectivo y con eso ya el documento o el pagaré ya queda sin efecto, ya no hay nada que cobrar y de esa manera haríamos el registro contable al respecto de el pagaré. Podemos ver otro ejemplo, en este caso vamos a emitir un pagaré número 34-2023, va a ser la señora Julia Solares Barriga y va a emitir a nombre de la señora Brita Caballero Rojas, que está domiciliado en la calle Tata, ¿no? Por una deuda contraída y desembolsada en efectivo. Vemos la fecha de emisión del pagaré, en este caso es el 30 de julio. Bueno, el monto primero, que sería 20.750. El 30 de julio, aquí tenemos la fecha. Y en la parte del yo va a ir el deudor. En este caso del yo va a ser Julia Solares, porque es la persona que emite el pagaré. El carnet de identidad de la misma, debe y pagaré incondicionalmente y el nombre de la acreedora, Brita Caballero Rojas. Se anotan también la fecha que se va a pagar, dice con vencimiento a 60 días fecha. Para este caso podemos estipular ya sea exactamente como dice 60 días fecha, es decir, a partir de la fecha de emisión 60 días, o podemos calcularlo también del 30 de julio al 28 de septiembre, ahí están los 60 días. Cualquiera de los dos elementos puede ser válido. La cantidad y anotamos el importe de forma literal, 20.750, valor recibido en dinero en efectivo con los intereses correspondientes. Para el caso nuestro no hay intereses, así que no va a haber pena de no poner intereses, acepto y pagaré a su vencimiento. Este es otro formato, otro ejemplo relacionado con un pagaré simple, sin tema de garantía de por medio, ¿no? Solamente a sola firma vendría a ser el documento o el tipo de pagaré. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, dudas. Bien, aquí
al hacer el asiento, lo que podemos tener la fecha, el 30 de julio de 2023, que es la fecha de la emisión del pagaré. Nuevamente, documentos por cobrar, anotaríamos el importe contra el desembolso, ¿no? 20.750, anotamos la glosa, haciendo referencia al número de pagaré. Y luego, llegado a la fecha de vencimiento, que es la fecha a la cual se hizo la cancelación puntual, no va a pagar en efectivo nuevamente el mismo importe y damos de baja la cuenta por cobrar al otro lado, al haber, ¿no? Activo que va al lado haber disminuye. Y de esa forma ya se hace la cancelación o la baja del pagaré. Si se dan cuenta, no es algo complejo. Insisto, la parte del pagaré no la van a hacer nunca ustedes, porque eso es ya trabajo de un abogado, porque ellos hacen esas redacciones. Nosotros, como contadores, simplemente esto es para que conozcamos los diferentes tipos de documentos que podríamos usar como respaldo o reconocimientos de deuda. La idea es esa en esta materia. Muchos de los documentos, o la vasta mayoría, ya van a venir emitidos por otras personas, otras entidades, y nosotros solamente nos dedicamos a poder recepcionarlos como parte de contabilidad. Aquí vamos a ver otro ejemplo en el caso que sí va a haber un garante. 29 de junio, el señor Ramiro Ergueta Barrancos le vende mercaderías al señor Gonzalo Barrancos, con carnet de identidad, domiciliado, ¿no? Por bolivianos 412.345,75 bolivianos según factura, contra entrega de un pagaré, con vencimiento al 29 de septiembre de 2022, reconociendo un interés del 10% anual y un interés penal del 5%. Aquí está entrando un garante personal, Raúl Torrico Gamarra, con el carnet de identidad. Entonces, nuevamente podemos empezar con el número del pagaré, que está aquí, 40/2023. Es el pagaré número 40 del año 2023. El importe por bolivianos, anotamos el importe que tenemos aquí, 412.345. La fecha de emisión, 29 de junio, que es cuando se está realizando la venta. Y acá anotamos en yo el deudor, en este caso Gonzalo. Gonzalo es el deudor y el que está emitiendo el pagaré. Anotamos su carnet de identidad de Gonzalo. Y luego en esta parte anotamos a quién va a ir el pago. Para este caso es para el vendedor Ramiro Ergueta, y anotamos la fecha a la cual se va a hacer el pago, que es al 29 de septiembre. Se anota la fecha de pago, 29 de septiembre, la cantidad de exactamente lo que tenemos aquí, 412.345,75 centavos. Valor recibido en dinero, en efectivo o en mercadería, mi entera satisfacción. Más los siguientes intereses. Aquí me dice que hay un interés del 10% y un penal del 5% en caso de mora. Si no hay mora, mora significaría a posterior de esta fecha, el 30, el 1 de octubre, ya a partir después de esta fecha, ya esta persona estaría en mora. Entonces, además de cobrar este interés normal, se va a cobrar este interés en caso de mora. Estos cálculos de intereses lo vamos a llevar bien en la parte de matemática financiera. Ahí vamos a aprender a cómo calcularlos exactamente. Por ahora hay que entender nomás que se puede anotar los intereses, y eso va a ir también al pago adicional del pagaré.
La garantía, en este caso va a haber un garante, dice el Raúl Torrico. Anotamos su nombre, Raúl Torrico, y el carnet. Carnet de identidad, quien a la vista ha hecho firma del presente pagaré. Anotamos los datos del deudor, donde vive Gonzalo, que es en la calle Colombia, número, teléfono tanto. Y aquí van las firmas de las dos personas que van a ser los responsables directos de pagar esta deuda. Si no paga el deudor Gonzalo, lo debería de pagar su garante, Raúl. Pero los dos tienen exactamente la misma obligación de pago de las condiciones que indican el pagaré. Entonces, de esa manera tenemos las emisiones del pagaré. Vamos a ver el asiento de compra de la mercadería al crédito. En este caso, el 29 de junio, la compra que está haciendo en este caso Gonzalo, sería como una venta esto. Documentos por cobrar, porque estamos en la parte del pagaré. Es un documento, así que el documento por cobrar va a ir exactamente el importe. Lo que dice el pagaré es lo que se va a cobrar, el importe tal cual. Como es una venta al crédito, en este caso se sacaría el 3% de lo facturado, porque eso es el monto de la factura. Se saca el 3% de los 412, obtenemos este importe. Luego tenemos el ingreso al otro lado del haber, el 87%, el débito fiscal el 13%, el impuesto a la transacción por pagar, que se va a replicar el mismo monto, y ya está la glosa. Aquí también tendría que venir el caso que fuera en sistema perpetuo, costo de ventas contra inventario, para obtener el importe que saldría de los CARDEX o de las tarjetas de control. Bajo el método o el sistema periódico no es necesario, simplemente no se registran las salidas ni entradas de inventarios. Y este vendría a ser nuestro asiento de venta. Ahora, ¿qué pasa si nos paga el vencimiento? Es decir, llega el vencimiento y Gonzalo nos va a pagar en efectivo los intereses más el valor del pagaré. ¿Por qué? El valor del pagaré es 412. Y la idea es que desde la fecha de emisión de la letra hasta la fecha que se está pagando de forma puntual al vencimiento, hay un interés que está corriendo que hay que cobrar. Entonces no solamente va a ser este pago, sino más el interés. Y no se va a activar el penal debido a que es al vencimiento, es decir, no hay mora. Esta es una fórmula de matemática financiera, lo vamos a volver a tocar a más detalle, pero lo que me dice es que para calcular el interés yo debo de tomar en cuenta el capital del préstamo, en este caso los 412, multiplico por la tasa de interés, en este caso el 10% anual, y multiplico por el tiempo. El tiempo me dice la cantidad de días desde la fecha que tenemos acá, 29 de junio, hasta el 29 de septiembre. Por el tema de que los meses no son con la misma cantidad de días, es por eso está la variación. Uno pensaría que son 90 días, pero por ese tema de los 31 varía ese monto. Entonces colocamos el tiempo, que son 92 días, y lo dividimos entre el año comercial. Porque esto, al hacer esta división, yo debo de obtener esto que está en días, transformarlo todo esto a años. El tiempo en años y también la tasa en años. De esa forma, si yo opero, voy a obtener un interés de 10.537.
Entonces todo eso me va a pagar Gonzalo, lo que me debe del pagaré más el interés. Entonces en total me va a pagar 422.883,47. Eso es lo que me va a pagar en total. ¿Cómo haría entonces este registro al vencimiento, al 29 de septiembre? Primero lo voy a recibir en efectivo y voy a recibir exactamente lo que acabo de calcular aquí. Lo que me debe el pagaré más los intereses. Todo eso me paga en efectivo. Contra, voy a dar de baja documentos por cobrar, pero no puedo colocar este monto entero, porque recuerden que el documento solamente fue 412.000. El saldo es intereses. Entonces doy de baja documentos por cobrar, el activo, y como no me cuadra, faltaría registrar los intereses. En este caso los intereses que estoy cobrando son ingresos, intereses ganados, la cuenta de ingreso, suma en el lado del haber y anotamos el importe de los intereses. Y colocamos la glosa, ¿no? Por cancelación del pagaré al vencimiento con pago de los intereses del 10%. Este cálculo de los intereses lo vamos a ver bien a detalle en matemática financiera, pero esta es la formulita del interés simple, que es el que más se ocupa, que no es complicado, y con eso llegamos a calcular los intereses y con eso podemos hacer los asientos. Que ya los asientos he estado revisando también sus trabajos, están bien hechos de lo que me han presentado, han sabido captar realmente lo que es los movimientos de cuenta, que era lo que más me interesaba, y por esa parte 100 puntos, ¿ya? Así que esto está más que entendido, esta parte de los intereses ganados, y de esa manera podemos registrar los asientos contables. ¿Qué pasa si cancela con mora? Suponiendo sea el caso que en vez de apersonarse el 29 de septiembre, viene el 29 de octubre. Va a pagar Gonzalo el 29 de octubre, es decir, con mora. Nuevamente calcularíamos los intereses, el interés normal de la deuda. Tomamos en cuenta el valor del pagaré, la tasa y anotamos el tiempo, pero en años. En este caso son 122 días desde el 29 de junio al 29 de octubre, han pasado 122 días. No ha pasado un año, pero eso cuánto es en años nos daría con hacer esta división, esto en años y esto en años. Ya con eso podemos obtener los intereses. Los intereses ordinarios, por así decirlo, los normales, son 13.973,94. Además de eso tenemos que calcular el interés penal, porque se activa el interés penal dado que ya ha sido pagado con mora. Entonces anotamos el interés penal desde la fecha de vencimiento normal hasta la fecha de pago, ya es pura mora, son 30 días de mora. Por eso es que se aplica una tasa del 5% al valor del pagaré. Hacemos el reemplazo de todo esto y obtenemos el interés, que es 1.718. Así que ya tenemos los dos intereses. El interés normal corriente vendría a ser esto y esto por mora. Sumado los dos, ya obtendría lo que es el pago total, el valor del pagaré, el interés normal y el interés por mora, dándome un total de 428.037,80 centavos. Si eso lo llevo al registro contable, la fecha de pago sería el 29 de octubre, como lo tenemos aquí, con mora y todo, y me va a pagar en efectivo. Me va a entrar por caja, ¿cuánto? Los 428.000, aquí está, es justo lo que me entra y me aumenta en caja. Ahora, ¿qué es lo que me va a ir mermando o tengo que ir disminuyendo? Primero,
debo de disminuir el pagaré. Así que documentos por cobrar y anoto el importe del pagaré, 412.000, que ese fue el con el que nació la operación. Y a posterior, como esto no me cuadra, debo de registrar por separado los intereses. Empiezo con el ganado, que es el interés ordinario, los 13.973, y adicionalmente el interés penal moratorio, los 1.718. Ambos son cuentas de ingreso, por eso van al lado del haber a sumar. Y listo, de esa forma obtenemos la cancelación del pagaré con mora, porque nos está pagando a posterior de la fecha. Entonces, en resumen, el interés ordinario o el normal se va a pagar desde la fecha de emisión hasta la fecha de pago. No nos interesa si es con o sin mora. Cuando ya haya mora, además de ese interés, se debe de pagar, dice, el otro interés penal del 5%. Ese se va a pagar solamente desde la fecha de vencimiento, no de la fecha de emisión, sino del vencimiento, hasta la fecha que se está haciendo realmente el pago, ¿no? Porque todo ese periodo es mora, 30 días de mora, y estos son 122 días normales de préstamo. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Dudas que tengan por ahí? ¿Dudas, chicos? Listen, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ahora sí. ¿Puede volver a explicar lo de los intereses, por favor? Claro que sí. En el caso de los intereses, cuando nos emiten un pagaré, siempre va a haber la opción de anotar sea un interés normal, que se le llama ordinarios. Aquí está, es el interés del 10%. Y también puede haber un interés penal en los casos de que qué pasa si la persona, una vez llegado el vencimiento, no me paga. Va a sumarse un nuevo interés llamado el interés penal. Entonces pueden haber dos tipos de interés. Como en este caso Gonzalo me está pagando a posterior de la fecha de vencimiento, debería haberme pagado el 29 de septiembre, pero me está pagando el 29 de octubre. 30 días después. ¿Qué debo de hacer? Entonces debo de cobrarle el interés normal del 29 de junio al 29 de octubre. ¿Cuántos días pasaron aquí? Eso lo vamos a aprender cómo se saca con las fechas, cómo se resta fechas. Son 122 días. Del 29 de junio al 29 de octubre. Esta fórmula acá es parte de la materia de matemática financiera, lo vamos a ver a detalle. Por ahora, con tal que me entiendan que estamos acá calculando los intereses por 122 días a esta tasa y ocupando el monto del pagaré. Aquí están los tres datos, el monto del pagaré, la tasa y el plazo. Todo esto haciendo una multiplicación simple nos da este interés. Lo que quiere decir que he ganado intereses del 29 de junio al 29 de octubre 13.973,94 bolivianos como interés normal. Y como es con mora, desde el 29 de septiembre, que fue el vencimiento, hasta el 29 de octubre han pasado 30 días. Por esos 30 días yo debo de cobrar un interés del 5%, que es el penal. Así que dos tasas le estoy cobrando. Calculo cuánto es esto, son 1.718,11. Entonces yo le voy a cobrar, además del valor del pagaré, me va a pagar intereses, tanto los normales como el moratorio.
Entonces, ¿cuánto me va a pagar en total? Aquí abajo está. Sumamos el valor del pagaré, más el interés de la deuda, más el interés moratorio. Todo eso me da 428.037. Y eso me lo está pagando en efectivo, por eso entra en caja. Doy de baja el documento en sí, 412.000. Y adicionalmente registro los dos ingresos, los intereses ganados normales, aquí están los mismos 13.000, cuenta de ingreso aumenta al lado al haber, y el interés penal también, que es a mi favor como ingreso al haber, exactamente el mismo monto, ¿no? Y de esa forma registro el asiento. ¿Se entendió eso? Sí, Licen. Ok. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Creo que Luis Fernando no logré escucharlo bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Bien. Hoy día va a vencer en plazo, recuerden, de lo que fue su tarea. Pues no más que una tarea, era como una pequeña evaluación